El ciclo de vida de una base de datos. Una base de datos no es más que un componente de un sistema de información. Sus actividades son definición del sistema, todos los requerimientos asociados a los datos con los que se ha de trabajar. Diseño de la base de datos. El análisis de los requerimientos del sistema nos permitirá organizar los datos, dividido en diseño conceptual, lógico y físico. Como punto final, la implementación de la base de datos, la parte de la implementación del sistema correspondiente a la creación de la base de datos. El problema de diseñar bases de datos consiste en diseñar la estructura lógica y física de una o más bases de datos para entender las necesidades de información de los usuarios. Estos usuarios pueden ser o pueden pertenecer todos a una organización concreta o bien formar parte de un colectivo con intereses comunes. La metodología utilizada no es más que el conjunto de convenciones que un equipo de trabajo acuerde utilizar, haciendo uso de métodos y técnicas relacionadas a nuestro problema, así como descomponer el proceso en distintas etapas. La fase 1 es el análisis de requerimientos. El objetivo de esta fase es recabar la información sobre el uso que se le piensa dar en la base de datos. La principal tarea es la elitización de los requerimientos del sistema, es decir, el proceso por el cual se descubren las necesidades de un sistema de información. El resultado sería el documento de especificación de requerimientos, donde contiene la descripción del sistema en el lenguaje natural y la lista de requerimientos con los diagramas de flujo. La fase 2 sería el diseño conceptual. Su objetivo es producir un esquema conceptual de la base de datos. Las principales tareas serían la comprensión de la estructura, el modelado de datos y la comunicación para darle validez. Como resultados, se busca el diagrama de clases UML, que es el diagrama de clases unificado de modelado, y el diccionario de metadatos. Fase 3. Elección de nuestro sistema gestor de base de datos. Este es un programa software que nos permite definir, estructurar y utilizar nuestras bases de datos, así también como las estructuras de almacenamiento. Y para poder elegirlo tenemos que tener en cuenta dos pasos. El primero es elegir nuestro modelo de datos, ya que puede ser relacional, objeto relacional, orientado a objetos, entre otros. Así también, el siguiente es definir bien nuestro sistema de gestor de base de datos y su versión. Por ejemplo, cuando estamos utilizando uno relacional, podemos utilizar software como estos. Tenemos que tener en cuenta dos factores, los factores teóricos y los no teóricos. Los teóricos vendrían siendo la organización de los datos independientemente de las aplicaciones que los van a utilizar, así también como los ficheros de almacenamiento. Seguridad, ya que no queremos mostrar toda la información a los usuarios en específico y el programa nos debe de ayudar con esta situación. En los no teóricos podemos encontrar los costos de licencias, nuestros costos de hardware y la accesibilidad de los servicios de nuestro sistema gestor de base de datos. Bueno, yo les voy a hablar sobre el diseño lógico y el diseño físico. Para realizar el diseño lógico se transforman los esquemas en un conjunto de estructuras propias del modelo abstracto de datos elegido. Esto da como resultado un conjunto de estructuras propias del modelo abstracto de datos SGBD. El objetivo del diseño lógico es que de la base de datos se creará un esquema conceptual de acuerdo con el modelo de datos del sistema gestor. Bueno, el diseño físico consiste en elegir estructuras de almacenamiento apropiados para que sea apropiado el rendimiento de la base de datos el resultado en un conjunto de sentencias DDL escritas en SGBD. La fase 6 se refiere a la instalación y el mantenimiento. Casi siempre resulta necesario modificar el diseño de la base de datos, ya sea porque el rendimiento observado no es el adecuado o porque hay que introducir cambios en el esquema. Esta fase se da por esos dos motivos. La instalación y puesta en marcha hace referencia a la instalación de la base de datos, que suele ser responsabilidad del administrador de la base de datos, que se encarga de recopilar todos los lenguajes de definición de datos necesarios para crear los esquemas de la base de datos. En cuanto al mantenimiento, se refiere cuando los requisitos del sistema cambian y hay que actualizar las aplicaciones de nuestro sistema de información. El esquema de la base de datos también será modificado.